Ahora sí. Em, ya, bueno, estábamos hablando y destacando dentro de las virtudes de estos dibujos, que también tienen sus defectos por si acaso, pero son menos. En realidad destacábamos que muchos de los elementos que están acá correctamente bien planteados, obviamente sí eran evaluados. Si ustedes revisaban el Excel, donde entregábamos nosotros la descripción de los diferentes elementos que estábamos observando, hacíamos por cada una la columna, cómo estaba el tejido óseo, en su morfología celular y en su arquitectura, cómo estaba el músculo, cómo estaba el tejido conectivo, la piel, las glándulas, etcétera, etcétera, etcétera. Em, y si bien no estaban siendo, digamos, nuevamente presentados, sí estábamos nosotros pidiendo que reflejaran que habían aprendido, que eran estudiantes de un primer semestre terminado. Y este tipo de esquemas obviamente nos da cuenta de ello, da cuenta de ello y de esa comprensión de lo que implicaban los elementos. Si nosotros miramos con detención, fíjense la riqueza del tejido conectivo. O sea, acá me parece genial, porque el tejido conectivo siempre es, en general, no sé por qué, es como eh, subestimado. No entiendo por qué no es posicionado donde corresponde, porque en realidad todos los fenómenos defensivos, todos los fenómenos regenerativos, todos los fenómenos de cicatrización, todos los fenómenos defensivos están ocurriendo en el tejido conectivo. Lo que organiza todo el resto del tejido es en el tejido conectivo. Entonces, eso, digamos, es algo que nosotros, por lo menos en nuestras clases, siempre quisimos darle el correcto posicionamiento, y obviamente también lo valorábamos cada vez que era corregido alguna actividad de este tipo. Entonces, aquí hay una muy buena comprensión de ello, y nuevamente ponemos, por ejemplo, las características de los vasos. En este caso habían puesto las células del endotelio vascular, ¿cierto? En una condición inflamatoria, ¿cierto? Porque aquí hay una agresión. Todos estos elementos después nosotros los vamos a volver a revisar en segundo año. Nosotros tenemos dos cursos en el segundo año, eh, uno que se llama Fundamento del Diagnóstico, y ahí vamos a hablar nuevamente toda esta parte, y vamos a hacer mejor toda esta parte de la respuesta defensiva. Y también tenemos en el segundo semestre Patología dental-alveolar, donde nuevamente a estas condiciones fisiológicas normales le agregamos enfermedades. Entonces, para entender bien la enfermedad, es fundamental nuevamente reconocer aspectos anatómicos e histológicos. Entonces, eso digamos para que nunca, ojalá que no se reseteen cuando llegue el 25 de enero, y que se le olvide, como suele pasar, a todo el mundo en realidad, cuando empiezan un nuevo semestre. Entonces la idea es que no, estas cosas tienen que estar permanentemente presentes, permanentemente retenidas, y por eso nosotros insistíamos en que íbamos a evaluar todos estos elementos, tejido nervioso, etcétera, etcétera, porque son cosas que no se nos pueden olvidar, y eso es un poco para destacar el valor de este tipo de esquemas. Nuevamente estamos revisando los aspectos que no eran propios de la unidad, pero sí fueron vistos durante el primer semestre. Entonces vemos ahí las características del tejido conectivo, pone ahí un mastocito, pone los puntitos de las histaminas que están siendo liberadas ante una condición de irritación, pone macrófagos, más capilares, aquí dibujan otros elementos más, linfocitos, ponen terminaciones nerviosas, ¿se fijan o no? Entonces, la célula de Merkel con la terminación, con la fibra nerviosa que va hacia el sistema nervioso central, corpúsculo de Pacini, pone acá el órgano tendinoso de Golgi, el uso muscular. Entonces, cuando uno entrega como instrucción, dibuje el tejido conectivo como corresponde, dibuje la inserción muscular como corresponde, esto significa como corresponde. Esto significa. No tengo que decirte más, ¿ah? Porque supuestamente se entiende que ya lo saben. Damos por hecho que ya lo entienden. Em, y acá, por ejemplo, hace nuevamente el ejercicio con lo que corresponde la musculatura del genegloso, donde nuevamente los conceptos son absolutamente transversales. Inserción hacia el tejido conectivo, fibroblastos, células cilíndricas, con las estriaciones, núcleos dispuestos hacia la periferia, el uso muscular, ¿cierto? Con los núcleos dispuestos hacia el centro, esta fibra nerviosa que se enrolla, la placa motora. O sea, aquí no solamente hay un correcto dibujo, sino que hay una correcta comprensión, que eso es lo que nosotros siempre estamos tratando de promover y de insistir en esos aspectos. Entonces, como ven,
un tejido conectivo correcto, fibras musculares correctos. El tejido óseo, bueno, aquí no me acuerdo si más adelante dibujó el tejido óseo con más detalle. Acá está el tejido óseo, donde hace la distinción del hueso compacto y hueso trabecular. Entonces, nuevamente destaco el mérito de hacer evocación de los conceptos que vimos en el primer semestre, pero una evocación pero excelente. O sea, aquí están nuevamente lo que implica la osteona, ¿cierto? La disposición del osteocito hace la caracterización del osteocito con su laguna, todos estos aspectos que nosotros los conversamos, el periósteo celular, el periósteo fibroso, las fibras colágenas bien compactadas, el fibrolasto y en realidad, bueno, y el hueso trabecular, porque dibujó también este tejido hematopoyético, células grasas, las células del endósteo. O sea, en realidad a uno lo entusiasma, ¿cierto? Como profesor, cuando hay esta capacidad de responder a los objetivos que uno está proponiendo, que respondan a esta dinámica. Y así como lo hizo este estudiante, Carolina en este caso, muchos lo hicieron de la misma forma, muchos, 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 y eso igual, eso se refleja en las notas, o sea, eso es algo que también deberían verlo así. Em, eh, a mí me encanta poner 7 en las pruebas, y muchos sacaron 7 en esta parte también, y muchas buenas notas. Entonces, lo que estoy destacando en los méritos de estos dibujos y todos los que sacaron buenas notas de 6 para arriba, ¿cierto? Es porque respondieron a esta exigencia que nosotros estábamos pidiendo. Y eso en cuanto a lo que podríamos entender de las condiciones de normalidad. Acá, por ejemplo, aquí hizo otra cosa extra, ¿cierto? La estructura de los vasos sanguíneos, la capilarización que ocurre y la interacción con los vasos linfáticos, con una correcta comprensión. Fíjese, el vaso linfático hace el detalle de que el extremo está abierto. Excelente, ¿no? Excelente. Tejido conectivo, ¿no? Súper, 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 súper. Eh, y esto no está en el color, sino que está en la comprensión de los conceptos. ¿Se fijan? Si eso es lo relevante. Eh, Acá en la parte del epitelio, siempre yo voy a insistir en que esta parte del estrato basal sea más festoneado, porque ese festoneo que hay es característico de epitelios sanos, ¿ah? Entonces tenemos que insistir en ello. Acá hay una sinuosidad ligera, tiene que ser más pronunciado, pero independiente de ello, cuando pedimos que caracterice un epitelio queratinizado y no queratinizado, básicamente reconoce todas las capas, los elementos celulares, la célula de Merkel, la de Langerhans, el melanocito, y todo muy bien rotulado, ¿ya? Así que muy bien nuevamente. Vaso sanguíneo. ¿Tenía que ser un vaso sanguíneo? Claro, si sabe que a dibujar un músculo, sabe que está dibujando tejido conectivo, lo correcto es dibujar lo que es el vaso sanguíneo en sí. Y aquí pone una arteria muscular con la característica de la forma redondeada perfecta, la lámina elástica interna que tiene acá, faltó la lámina elástica externa, pero en realidad para mí no era tan relevante para evaluar bien este dibujo en este momento. Una gruesa capa de células musculares lisas, la adventicia, ¿cierto? Túnica íntima, media, túnica externa o adventicia que corresponde al tejido conectivo. Bien, súper bien. Y aquí está el detalle nuevamente de lo que implica ello. Entonces, como ven, esto es algo que tiene que fluir. Si yo dibujo un labio superior, ¿van a haber dificultades para dibujar el labio superior? No. Si yo dibujo la sección de una rama mandibular, donde en un lado va a estar el pterygoide interno y en otro lado va a estar el massétero, ¿va a haber alguna dificultad para dibujar estos mismos conceptos? No debería. ¿Hicimos alguna demostración con rama mandibular y con músculo massetero y pterygoide interno? No, pero yo estoy seguro que sí lo pueden hacer. Entonces, ese digamos lo que debe ocurrir. Y si se me ocurre dibujar un fémur, corto un fémur y les pido que lo dibujen, que caracterice la histología de ese fémur, ¿podrán hacerlo? Yo estoy seguro que sí. Yo creo que sí. Espero que sí. Porque eso digamos lo que tiene que suceder, ¿ya? Los conceptos que nosotros hemos estado viendo es
esencialmente conceptual. Ustedes en ningún corte histológico van a ver esto de esta forma, ¿ya? Esto no es así. Pero ¿quién ve histología en su práctica profesional? ¿Quién ve? Solamente los que trabajan con microscopio, que son los anatomopatólogos y los que informan biopsia. Nadie más, nadie más, nadie más. Entonces, por eso nosotros sostenemos que la comprensión que deberíamos tener nosotros para un primer año debe ser conceptual, porque estos elementos son los que se van a retener, los que nos van a ayudar después a enfrentar los cursos de prótesis, de rehabilitación, los de endodoncia, los cursos de periodoncia, cursos de cirugía, patología, porque es una base conceptual, estratégica para poder entender las condiciones de salud, las condiciones de enfermedad. Em, bueno, por otro lado hay que entender que igual nosotros hemos desarrollado una dinámica de entrenamiento en torno a la histología. Si alguien, por ejemplo, quiere estudiar cerebro, va a tener que agarrar un libro de cerebro y debería de ir nadando tranquilamente para ir comprendiendo esos conceptos. Si tiene que revisar pulmón, va a poder entender el concepto de pulmón independiente de que no haya sido tema dentro de este año. Lo mismo que puede ser con un riñón o cualquier otra glándula o cualquier otra víscera. La estructura de estudio es lo que nosotros estamos tratando de transmitir y eso digamos lo que ustedes tienen que llevarse, porque también tienen que considerar que un curso de histología que se ve de manera anual, pero en la práctica clases que son de 2 horas, 2 horas y media, en realidad es insuficiente para poder entender a profundidad o a cabalidad toda la histología. Entonces, por eso ustedes tienen que llevarse herramientas para estudiar la histología. Ese es, digamos, lo que ustedes tienen que ir considerando, ir estimando dentro de lo que implica la correcta valoración de el haber pasado por un curso, ¿ya? Em, También voy a evocar el primer ejercicio de dibujo que hicimos. ¿Se acuerdan cuando les pedí que dibujaran un epitelio no queratinizado con un acino glandular y un tejido conectivo y que se demoraran 2 o 3 horas en hacer ese dibujo, que era un tiempo absurdo para dedicarse a hacer algo que era más pequeñito que esto? em, y vean lo que ahora son capaces de hacer. Claro, algunos se entrenan, otros dedican más tiempo. em, Esto es algo que se va conceptualizando, pero si evocan ese primer momento, de ese primer momento de evaluación versus lo que han podido hacer hasta ahora, el progreso es tremendo, el progreso es notable. Y eso también sería relevante que ustedes también lo dimensionaran, que sintieran que sí han ido aprendiendo, que sí han ido em, avanzando en lo que significa la comprensión de todas estas estructuras. Aquí en el chat me preguntan cuánto tiempo tendremos para realizar el esquema. Generalmente para el esquema damos 2 horas de tiempo. 2 horas con estos marcos flexibles que nosotros siempre hemos mantenido. 2 horas, 2 horas y media. Em, pero entendiendo que es un marco de un esquema que de algún modo siempre estamos diciendo en qué tienen que fijarse y es lo que hemos estado haciendo en este rato, ¿ya? Así que para que eso sigamos. Ya, ahora entremos al tema probablemente tal de los aspectos que tenían que eran los temas de esta evaluación. Acá, por ejemplo, en el dorso lingual, acá Carolina nos dibuja una presentación de lo que deberíamos entender como la organización arquitectónica de la lengua, que pone en forma grosera el músculo de la lengua, dibuja muy bien la amígdala lingual, pone las características del epitelio sin entrar en mayor detalle, pero sí lo suficientemente para entender las características de los diferentes papilas filiformes, fungiformes y caliciformes. Y acá hace un zoom, que siempre fue un recurso bien utilizado, bien estimado, para poder caracterizar esto. Acá si bien no dibuja el detalle de la histología del epitelio, que siempre es relevante, ella lo dibujó acá. Entonces con ello para mí ya es suficiente para decir que entiende. De hecho acá pone epitelio queratinizado, dorso de la lengua, mucosa especializado. Perfecto. Mucosa queratinizada. Sabemos que está hablando de mucosa queratinizada. Y aquí pone el aspecto de la papila filiforme,
con su punta de queratina, que es lo que le da ese tono blanquecino. La papila fungiforme, con las características de los vasos sanguíneos. Recuerden que las papilas fungiformes son papilas que presentan un gran número de capilares, por eso se ven más rojos, como puntos rojos en la lengua. De hecho, aquí nuevamente rescata el gesto técnico, lo llena ahí de puntitos que después explica qué son los capilares. Excelente. Pone también acá los corpúsculos gustativos, ¿cierto? Corpúsculo gustativo que aquí lo enuncia, ¿cierto? Y que acá lo entrega con un poquito más de detalle y que da cuenta que es parte de una inervación sensitiva, ¿cierto? Entonces vincula ese corpúsculo a la inervación, ¿cierto? Que va en dirección hacia el sistema nervioso central, como hacen todos los nervios sensitivos. Aquí hace un detalle corpúsculo gustativo, quizás debe haber dejado un poquito más abierto ahí, porque recuerden que hay una prolongación ahí que se asoma ligeramente de esta célula cilíndrica y que es la que percibe todas estas partículas que van a contribuir al gusto. Y quizás hubiese agregado yo acá una fibrita nerviosa para que nos lleve allá, pero ya está hecho acá, así que en ese aspecto estamos bien. Y las caliciformes, donde presenta el concepto de los surcos, donde nuevamente están ahí las partículas que van a contribuir al gusto, y la disposición de los corpúsculos gustativos en los gustos. Acá hubiera sido también interesante haber puesto una sino glandular salival, dado que las papilas caliciformes también presentan glándulas salivales en su estructura, ¿ya? Así que para que lo tengamos presente. Entonces, pero en términos generales, una buena síntesis donde se ha apoyado también con otros elementos que ya había señalado, porque básicamente para corregir esta parte se apoya en la presentación de la arquitectura, la descripción de la morfología de la organización tisular puramente tal, y la descripción en detalle de lo que eran las papilas. Entonces, em, muy bien. No sé si hay alguna pregunta respecto a esta parte. El detalle también, recuerden que implicaba hacer una descripción de las terminaciones nerviosas, ¿ya? Cuáles eran las sensitivas, cuáles eran las sensoriales, cuáles eran las motoras y todo eso. Y acá lo hizo. Inervación, glosofaringio, pone acá el trigémino por otro lado, aquí pone el hipogloso, hace la distinción entre inervación motora, inervación sensitiva, eh, aquellas que aportan con el gusto. Entonces hay un cuarto esquema que utiliza para apoyar, ¿ya? El nervio vago, etcétera, etcétera. Entonces ahí estamos bien. Y aquí hizo otro aporte, ¿cierto? Aportes anatómicos que esto solo salen del estudio, ¿ya? Aquí no hay una réplica de la clase, aquí hay un estudio en el tema. Y eso es lo que nuevamente se valora, porque ese debe ser la actitud de un estudiante, ¿ya? Estudiar. Y eso con respecto al dorso de la lengua, ¿ya? Como ven, esta parte, si es que alguno hizo muy bien esto y omitió músculo, omitió tejido conectivo, omitió piel, obviamente eso te pone ya en un punto donde el resultado de la calificación no va a ser la que queremos, ¿no? Porque la evaluación es conjunto, la evaluación es topográfica, ¿ya? Dado los temas de la unidad, estos ponderaban más, pero los otros también tenían un importante puntaje. Bueno, eso respecto al dorso de la lengua. Si nos vamos ahora a la parte de la glándula, aquí glándulas linguales eh, y glándulas salivales, aquí hace una correcta caracterización de lo que son los acinos en una cara interna del labio. Para que hubiera quedado más correcto, todo este conjunto de acinos deberían estar incluidos completamente en tejido conectivo. Aquí la lámina basal debe haber pasado por acá, ¿ah? Porque el conducto excretor es lo único que atraviesa el epitelio. Lo demás está confinado al tejido conectivo. Y para que esto hubiese quedado todavía más mejor, hubiera sido necesario poner una envoltura de tejido conectivo, ¿ya? Y con eso hubiera quedado
Perfecto. Pero lo que nosotros corregimos acá era que estas glándulas que iban a dibujar acá de manera simple en el labio, debería haber claridad de que son estructuras glandulares distintas. Y esto es lo que nosotros privilegiamos. Que hay, no porque sean glándulas, estamos hablando de la misma estructura de glándulas. No. Aquí tenemos una glándula sudorípara, glándula sebácea, glándula salival. Y hay claridad que estamos hablando de 3 tipos de estructuras glandulares distintas. Como siempre dijimos que la sebácea y la sudorípara es interesante saberla porque nosotros trabajamos con ella y también nos toca ver enfermedades en torno a ella. El énfasis iba a estar en la glándula salival y por eso la que evaluamos después de manera exclusiva fue la estructura de la glándula salival. En este campo de una sección más global, pedíamos solamente que estuvieran caracterizadas y lo suficientemente claro para entender que son glándulas distintas. Y este esquema lo hizo muy bien, como muchos otros esquemas también por si acaso. Muchos esquemas lo hicieron muy bien. ¿Ya? Entonces aquí vemos con todas estas ramificaciones que caracteriza a esta glándula con su complejidad. En la parte de la glándula sublingual, a mí me encantó esto que hizo, ¿no? Porque en realidad es como esto lo que pasa en la realidad. Em, y da a entender que la comprensión de la glándula salival menor te ayuda a entender a la comprensión de una glándula salival mayor, de una menor a una mayor, porque estructuralmente, histológicamente, eh, deberíamos que decir que conceptualmente es lo mismo. Entonces, se entiende que hay un conjunto de acinos glandulares empaquetados en una estructura de tejido conectivo mayor que va a permitir que esto después se reúna en la saliva y sea vertida acá a través del conducto excretor. Se fija que aquí un mejor detalle respecto a la estructura del conducto excretor para después vertir la saliva. Y bien se entenderá que esta parte está en un contexto topográfico que después se preocupó de entregar el detalle. Y aquí hizo el detalle, ¿m? Donde puso las porciones de la organización de tejido conectivo, la, esta organización lobular, lobulillar, todo lo que implica las estructuras de las células serosas, células mucosas, el acino mixto, las células mioepiteliales, hace la presentación en la globalidad, ¿cierto? Como de cómo podríamos entenderla mejor y después también hace la descripción individual. Esto no era necesario por si acaso. Este de acá sí era necesario, era fundamental. Pero en el caso de Carolina que hizo este dibujo, ella lo estimó necesario para poder nuevamente aclarar mejor los conceptos, porque esto recuerden que es una conceptualización de ustedes. Ustedes nos están mostrando lo que entendieron, y para ellos era necesario, y así lo estimamos y así se considera también lo valioso de ello. Em, Estructura capilar, fíjense nuevamente el valor del tejido conectivo, que esto nosotros siempre le damos el valor que corresponde, tejido conectivo, fibras colágenas, fibroblastos, mastocitos, células plasmáticas, aportando con las inmunoglobulinas, y todo lo que a nosotros nos da a entender que hay una correcta comprensión de lo que implica la estructura del acino glandular y que este esquema apoya a los pequeños representaciones que hizo anteriormente. Aquí tiene el glosario, siempre los rótulos eran valorados. El semestre pasado, en dos pruebas, no mandaron ni un rótulo, nada, 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 nada. Les puso un 1, porque la instrucción es todo rotulado. Entonces, obviamente hubo una desprolijidad en aquellos que lo mandaron de esa forma. Y acá lo contrastamos cuando hay un detalle acucioso de lo que implicaba estos ejercicios. Em, por si acaso les comento, el próximo año en los cursos de patología de fundamento del diagnóstico de patología anticelular nos vamos a volver a encontrar. Voy a ser ahí yo su profesor. Y cuando hablemos de inflamación, vamos a hablar de epitelio, tejido conectivo, y en ciertos momentos voy a volver a que vuelvan a dibujar. Voy a pedirles que vuelvan a dibujar.
Después, cuando hablemos de caries y de pulpa, nuevamente volvemos a los dibujos, ¿ya? Así que para que estas performances, ojalá ustedes las mantengan y créanme que les va a ser muy, muy útil, ¿ya? Para seguir avanzando en su carrera profesional, ¿ya? Entonces, eso respecto a las glándulas salivales. Estamos acá, vimos dorso de lengua, vimos glándulas salivales y ahora vamos a comentar ligeramente lo que es el sistema linfático, ya rápidamente el sistema linfático. Acá tenemos un ganglio linfático y aquí tenemos un segundo ganglio linfático. Nuevamente destacar en las virtudes, ¿cierto? Eh, el concepto de drenaje y cómo se comunica un ganglio con otro ganglio está perfectamente bien planteado acá. Está el concepto del vaso linfático acá, que está en amarillo, donde van células de Langerhans y macrófagos, que son justamente las células que van a presentar antígenos y que después van a llegar al ganglio linfático que está acá presentado, por lo menos dentro de una estructura arquitectónica. Acá hay unos sombreados que da cuenta de la unión, de cómo se conectan las vías linfáticas. Y por otro lado tiene todo un sistema de redes que va reconociendo eh, y que va drenando los contenidos que le corresponden topográficamente a este ganglio linfático. Una vez que es absorbido, ¿cierto?, por su vía aferente, por la vía eferente sale y va a ser la vía aferente del otro ganglio. Acá lo que hay que corregir de este esquema es que la vía eferente siempre es por acá. Siempre en esta zona de convexidad es por donde emerge, ¿ya? Que es como lo tiene acá, ¿ya? Entonces, en la zona convexa, nosotros tenemos las vías aferentes. En la vía cóncava está la vía eferente, ¿ya? Entonces, ahí corregir eso nomás, como está acá. Esto sería una mejor diagramación, ¿ya? Y nuevamente acá ya lo lleva hasta las venas cavas, drenando. ¿Ya? Hay nuevamente una correcta comprensión de la estructura, salvo esta corrección de acá, que es una corrección menor. Pero en todo lo demás, perfecto. Ahora bien, esto que estamos viendo acá, esto lo hicieron muchos. El problema que hubo es que no muchos entregaron el detalle de la descripción histológica dentro de lo que corresponde el ganglio linfático, ¿ya? Muchos solamente llegaban a este punto y no entregaron más detalles. Entonces yo decía, perfecto, comprensión en la arquitectura, un 7. Descripción en la organización celular, un 0. ¿Ya? Entonces, porque como ven, yo calificaba con 0, 1, 2, 3, 0 a 5 y si hay que poner 0, ponía 0 nomás, ¿m? Si no había nada de ello. Entonces, como les digo, muchos hicieron esto mismo de manera muy bien, pero no hicieron la descripción probablemente tal de la parte histológica. Y acá tenemos el zoom del ganglio linfático, donde si bien acá, volvemos acá, hay una caracterización y una diferenciación entre los folículos centros germinales primarios y secundarios, ¿cierto? Hay una intencionalidad en este esquema. Acá hay una nuevamente descripción de lo que ocurre en ese fenómeno, donde está el proceso de los linfocitos T caracterizados, haciendo la selección clonal, después la parte de los linfocitos B y la diferenciación en células plasmáticas, que esto es básicamente lo que ocurre en todo centro germinal secundario, como pone acá, centro germinal secundario. Aquí nuevamente hace una caracterización donde el centro secundario se caracteriza principalmente por presentar esta diferenciación y activación de los linfocitos B y la presencia de células plasmáticas. Eh, eh, el secundario, recordemos que se caracteriza porque este centro germinativo fue expuesto a un antígeno. Y como recibió la presentación del antígeno, se desencadena toda la respuesta morfológica de diferenciación que acaba en la presentación de células plasmáticas y que van a producir después las inmunoglobulinas. Y acá hay esa comprensión. Está la vía aferente, bien descrito, la vía eferente, que acá está bien hecho, la comprensión de los centros germinales secundarios, en este caso,
los antígenos que han activado toda esta diferenciación presenta la zona de los senos eh, interfoliculares. Si fijan, yo no hablé de seno interfolicular, lo describí, pero no lo hablé como seno interfolicular. ¿Pero por qué ella lo presenta? Porque revisó la materia, pues eso es lo que nos corresponde. La corteza, la paracorteza, la médula y todo ello muy bien presentado. Y el centro geminal primario. Entonces acá nosotros veíamos, hay organización arquitectónica, bien, vía aferente bien hecha, la formación en ABA, quizás haber puesto también una estructura de tejido conectivo fibroso, ¿por qué no haber puesto también tejido conectivo reticular en el interior? Recordemos que el tejido conectivo reticular es el que le da soporte a toda esta estructura. Acá no lo hizo, algunos sí lo hicieron, lo que se celebró y se calificó correctamente, pero aparte de todos estos elementos, muy bien presentados todas estas estructuras como estamos viendo en el ganglio linfático, ¿ya? Entonces, nuevamente, vemos aquí la estructura. Entonces, como si bien hay un error en este ganglio, si solo hubiese llegado hasta acá y no ha hecho toda la otra descripción, yo no hubiera puesto el puntaje máximo. Pero como hay esquemas que después hacen la corrección del esquema, entonces ahí se gana el puntaje máximo. O logra, no es que se gane, logra el puntaje máximo. ¿Ya? Y eso en cuanto para destacar elementos referentes a lo que es, a lo que fue esta parte de la estructura de esta parte. Acá solamente hacer un detalle que, que solamente para que lo tengan presente. Nosotros en el primer semestre entrenamos con este esquema. Entrenamos con la sección de la médula espinal. En boca, en cabeza y cuello, esto cambia, porque todo esto se va a lo que es el tronco encefálico y al cerebro. Entonces, no es exactamente la misma estructura, ¿ya? Los ganglios, por ejemplo, ganglios sensitivos, ya no se encuentran en un costado de la médula, como ocurre en el tronco, en el abdomen y para todo el resto del cuerpo, sino que los ganglios sensitivos se insertan como los núcleos grises, que esto debieron haberlo visto en anatomía. Entonces, todos estos núcleos grises que se encuentran dentro del tronco encefálico va a cumplir el rol de lo que veíamos en los ganglios sensitivos, ¿ya? Entonces eso es un ajuste conceptual que es necesario tener presente. Yo no les quise hablar respecto a ello en el momento de la clase porque no sabía si lo habían visto ya en anatomía. Y segundo, porque en su comprensión y en su esfuerzo en recrearlo anatómicamente en un esquema era mucho más complicado. Entonces preferí que quedáramos ahí sabiendo sí que esta conversación la íbamos a tener, sí, donde los ganglios sensitivos ya no se disponen como vemos en el resto del cuerpo, sino que son ganglios sensitivos que después pasan a ser núcleos sensitivos que se disponen en el interior del tronco encefálico, ¿ya? Recuerden que después la disposición de la materia gris y la materia blanca se invierte también en el cerebro. Nosotros en la médula tenemos la gris en el centro, la blanca afuera, y en el cerebro es al revés, el gris afuera y el blanco adentro. Entonces, eso también es algo que uno debe tenerlo presente, pero con esto ya lo damos por ajustado, ¿ya? Así que eso para que ustedes lo tengan presente dentro de lo que implica esta estructura. Bueno, acá otra cosa, fíjense que aquí hacen el detalle de la glándula sebácea. Oh, bien, súper bien, Ojalá. El músculo piloerector. Lo único particular que es un músculo liso, no esquelético. ¿Ya? La única eh, particularidad, la única corrección. Pero el espíritu del concepto está, así que se agradece.